Bueno, vamos a iniciar. Muy buenos días a todas y a todos, eh, los y las participantes de este curso virtual en gestión y gobernanza del conocimiento para la construcción de paz. Les saludamos en esta mañana fría bogotana y estamos muy contentos de que estén aquí participando en esta nueva sesión de nuestro módulo 2. Hoy con una conferencia que se titula Peace, Innovation and the Role of Private Sector in Peace Building, que nos dará el doctor Jason Miklian de la Universidad de Oslo. Eh, Jason, mm, Jason es Senior Researcher del Centro de Estudios para el Desarrollo y Ambiente de la Universidad de Oslo. Tiene un doctorado en estudios del desarrollo en la NMBU de Noruega y una maestría en Relaciones Internacionales del London School of Economics and Political Science. Eh, digamos, una de las características principales del trabajo de Jason es tener una muy buena experiencia en trabajos de campo en distintas regiones del mundo, lo cual, digamos, nos da una idea muy comprensiva y además comparativa de lo que puede estar ocurriendo con este fenómeno de la construcción de paz y específicamente de los negocios para la paz, digamos desde el punto de vista del rol de las firmas, de las empresas privadas en la construcción de paz. Y esto lo ha hecho, digamos, en distintas regiones. Tiene experiencia en Sudasia, tiene experiencia en África y tiene experiencia, obviamente, en Latinoamérica y ha trabajado también en nuestro país, en Colombia. Tiene una experiencia de trabajo en asocio con la Universidad de los Andes acá en Colombia. Jason, pues también se ha dedicado y tiene actividades un poco más de divulgación con los medios que ustedes pueden apreciar allí, como el New York Times, BBC, Economist. Y como les comentaba, digamos, su interés académico gira muy en torno a este tema de los negocios para la paz como un paradigma, digamos, que puede estar afectando el conflicto, el desempeño del conflicto, el desarrollo del conflicto en lo que se denominan estados frágiles, que también es un concepto bastante utilizado, digamos, en ciencia política, en relaciones internacionales y que seguramente Jason hoy nos ampliará. Eh, el tema de los constructores de paz desde las empresas, llamémoslo así, es un tema bastante interesante para el caso de colombiano, porque el rol del sector privado, digamos, ha sido, hay algunos trabajos académicos, particularmente conozco el de Angélica Redber en la Universidad de los Andes, describiendo este rol de que juegan las empresas y los empresarios, pero obviamente no es uno de los temas que más figure en las discusiones de los acuerdos y no tiene tanta visibilidad, digámoslo así, en la discusión normal. Entonces, por eso y también porque Jason recientemente, digamos, publicó un paper eh, sobre el tema de Innovation Peace, que es como un concepto genérico, el cual, digamos, nos permite también o nos da elementos para entender esta relación del papel de la innovación en la paz. Entonces, por esa razón lo identificamos y lo invitamos y pues le agradecemos mucho haber aceptado esta invitación a esta charla. So, Jason, thank you very much for being here. Jason, muchas gracias por estar acá y gracias por aceptar esta invitación. Y el piso es tuyo. Maravilloso. Y muchas gracias a ti por esa increíble presentación. Voy a tratar de cumplir sus expectativas hoy. Bueno, muy bien. Como mencionaste, voy a hablar sobre la intersección entre el negocio, la innovación, la paz y el desarrollo en estados de conflicto. Y especialmente vamos a revisar algo del trabajo que hemos hecho en Colombia con esto. Y suena como una integración muy compleja y sí lo es en cierta manera. Entonces voy a tratar de
hablar sobre los puntos claves y los lugares claves, dónde intersecta esto para que entendamos qué podemos hacer sobre esto, dónde están las aspiraciones, cuáles son las promesas que estamos haciendo como estados para tratar de evitar esos grandes fracasos que vemos tan frecuentemente. Entonces voy a compartir mi pantalla. Entonces ya me ven y ya ven mi pantalla. Maravilloso. Entonces podemos comenzar simplemente describiendo sobre lo que estamos comentando. Y lo principal de la parte de negocio y este paradigma de paz e innovación y negocios está dentro de este concepto de que la idea del sector privado debe apoyar la paz a través del mundo. Y segundo, las empresas como tal tienen que tener roles más constructivos e innovadores dentro de la sociedad. Entonces, estos dos comentarios de la Secretaría General, el Secretario General de las Naciones Unidas hablan mucho sobre esto. El primero es de Ban Ki-moon, más o menos hace 6 años, donde dijo que las Naciones Unidas le piden a todos los negocios que sean creativos y apliquen innovación para resolver los retos de paz y de desarrollo sostenible. Y también los negocios y las naciones van a fomentar un sector de negocios dinámico y que funciona bien. Y Antonio Guterres llevó esto más profundo, diciendo que las empresas tienen que ser una fuerza que empuja a los gobiernos para que asuman sus responsabilidades sobre la paz. Y si hacen su trabajo correctamente, contribuyen decisivamente a la paz. Y como mencionó Carlos, la comunidad del negocio no lo pensamos como una comunidad que está muy involucrada en los procesos de paz. Aún en Colombia, donde especialmente los negocios nacionales han tenido un rol muy poderoso en la sociedad y en la economía nacional y en los sectores sociales y en la fábrica social y en la estela social. Pero al mismo tiempo los negocios como tal se están interesando mucho en los desarrollos de desarrollo sostenible, especialmente el 16, que habla sobre justicia y paz, instituciones sostenibles. Entonces, las 500 empresas principales del mundo ya están comprometiendo 7 trillones de dólares a los ODS y el 95% de las empresas grandes del mundo dicen que ya están apoyando los ODS. Lo interesante para nuestra discusión es que muy frecuentemente la solución de paz muchas veces se enmarca en ver a los negocios como siendo más innovadores y que piensen hacia el futuro, más que lo que hace el Estado, como los practicantes, los ONGs, que los negocios tienen algo nuevo y diferente de aportar a la construcción de la paz. Pero al mismo tiempo, obviamente, tenemos muchas discusiones en paralelo sobre este tema y diferentes opiniones que tienen conflictos sobre los diferentes valores. Entonces, los practicantes de sus organizaciones como las Naciones Unidas, pero también ONGs, tanto nacionales como internacionales, se están involucrando más y más en tratar de hacer alianzas con los negocios y normalmente lo hacen con organizaciones de networking como UN Business Hub, lo que vemos, llamamos, pero en la última década queremos construir estos enlaces entre las comunidades de practicantes y unirlos con los negocios, que es quienes están trabajando en los mismos lugares, pero normalmente o históricamente no han hablado el uno con el otro. Quieren mejorar el acceso, el financiamiento y la legitimidad en ambas partes. Los negocios como tal muchas veces hablan sobre estos temas a través de sus programas de responsabilidad social corporativa, en sus reportes anuales, pero lo que ellos realmente quieren demostrar es que ellos también creen que necesitan hacer más que simplemente generar ingresos, que generar ingresos como tal, ya solamente el ingreso no es lo importante, que tenemos que contribuir también, pero al mismo tiempo nadie dentro de los negocios puede decir que podemos ignorar las ganancias. Entonces tratamos de buscar los gana-gana, ser responsables, pero al mismo tiempo crear valor compartido. Y los académicos como yo
somos un desastre realmente. Todos hablamos sobre diferentes cosas y miramos diferentes partes de este crucigrama, pero ha habido más y más interés últimamente, desde los antropólogos hacia los económicos, hacia los economistas, los científicos políticos, aún los científicos de las ciencias naturales están revisando los enlaces entre el negocio, la innovación y tratar de entender qué funciona, en dónde y cómo. Obviamente que tenemos grandes brechas en lo que dicen la gente. Muchas personas son críticas, otras son muy positivas. Una cosa que nosotros hemos abordado en los últimos años es que hemos tratado de mapear este espacio para entender realmente qué tenemos dentro de todos estos argumentos. Para lograr esto, hace un par de años, un par de colegas y yo revisamos todas las promesas, todas las actividades, todos los argumentos que los negocios y los académicos y los practicantes hacían sobre cómo el sector privado puede contribuir o contribuye al proceso de construir paz. Y categorizamos esto bajo 5 promesas que son los articuladores o que las organizaciones como las Naciones Unidas y los negocios hacen. Entonces, entrando en detalles sobre lo que está sucediendo, hemos logrado estas cinco promesas. Y más o menos trata sobre el punto 1 al punto 5. El punto 1 dice que los negocios son más pasivos y en el punto 5 los negocios son más activos. Y el primer punto dice que tenemos que mantener la paz y el desarrollo sostenible por medio del factor económico. Esto es un argumento principal que se ha hecho en los últimos 20 o 30 años, que los países, que especialmente los países que comercializan juntos, no se van a guerra. Y esto ha sido el fundamento de la creación de la Unión Europea, por ejemplo, pero también se aplica en la comunidad internacional cuando un país trata de escapar de un conflicto. Hemos visto en el DRSA, en Miramar y aún en Colombia también. El segundo tema es que el desarrollo local conlleva a la paz local, que los negocios ayudan a construir el desarrollo local donde operan y colectivamente todas estas iniciativas tan pequeñas construyen la paz, porque se agrupan y nos llevan a una paz. Y esto los ejemplos pueden ser los consejos de paz en Ghana, Delta, el proyecto de Chevron, cualquier desarrollo local que hace un negocio dentro de un país para construir paz a nivel local, pero también para crear un ambiente operativo que también le da éxito al negocio. El tercero tiene que ver con las normas internacionales y que esto puede mejorar la contabilidad democrática. Y esto dice que las empresas extranjeras importan éticas y normas que pueden cambiar que pueden cambiar de pronto la mentalidad corrupta de los gobiernos locales. Y aquí controversialmente dicen que las empresas extranjeras conocen mejor. Este es el principio de practique lo que predicas. La idea de que las empresas extranjeras pueden utilizar normas internacionales que va a mejorar a la sociedad. La quinta tiene que ver con cambiar las causas raíces de la violencia, donde las empresas tratan de aplicar normas ya aprobadas para mejorar las condiciones. Y esto puede ser todo desde construir hospitales, colegios, al proceso de Kimberly cuando trabajaban con diamantes. Estos son los programas más intensos, más interactivos. Y quinto y más significativo y más extraño es que algunas empresas realmente toman esfuerzos diplomáticos, sirven como mediadores y muchas veces tienen un rol directo en crear paz. Han habido ciertos ejemplos como en Cypress, la Cámara de Comercio de Cocias, Chevron, que está trabajando en Guinea, en Total en Miramar,
y aún ciertos ejemplos en Colombia donde los negocios no solamente dan sus nombres, pero también prestan sus facilidades, sus instalaciones para el proceso de paz. Obviamente que esto tiene muchas presunciones sobre lo que se puede hacer y por qué. Entonces, para entrar a los datos más específicos, podemos revisar los actores de tecnología en específicos, porque hay diferentes tipos de negocios que hacen diferentes tipos de cosas. Y muchas veces, especialmente para las empresas grandes, pueden hacer cosas muy positivas para las sociedades, pero al mismo tiempo pueden estar haciendo cosas muy negativas a la sociedad. En mi investigación, en general, las empresas no son malas en lo que hacen, pero tampoco intentan hacer tanto bien como pudieran hacer. Y los rompimientos más visibles entre las promesas y el impacto realmente los vemos en el sector de innovación y tecnología. Y eso se vuelve muy difícil. Como todos sabemos que la paz y el desarrollo son retos muy complejos y cada situación es diferente. Entonces, sí, los negocios tienen un rol, pero el contexto local tiene gran importancia. Y la foto que les estoy mostrando se tomó hace un par de semanas. Muchos de nosotros conocemos que en Myanmar hay un conflicto de genocidio y en los últimos años ha habido muchos problemas y Facebook fue implicado en en algunos de las partes donde se comenzó esto, donde dejaron a los militares publicar mensajes de odio y no lo pararon en Facebook. Lo que nos preocupa es que Facebook eventualmente frenó su promoción de estas publicaciones, pero lo que hicieron los militares simplemente cambiaron su plataforma a TikTok. Entonces la foto aquí se tomó hace 2 semanas en TikTok y recientemente hubo protestas democráticas y los militares están utilizando TikTok para mostrar que ellos sí van a frenar estas protestas con autoritarismo. Entonces, el reto real aquí no necesariamente es que la gente está utilizando TikTok como una herramienta para dispersar el odio, pero el problema es que TikTok no aprendió del problema que tuvo Facebook hace 5 años. Y voy a hablar sobre por qué esto es el caso más adelante. Pero esto realmente nos muestra la importancia de las causas como estas, porque como vemos una y otra vez, las empresas muchas veces repitan muchos de los mismos errores que cometieron los anteriores, aunque tienen grandes departamentos de ética o de responsabilidad social corporativa. Y nosotros investigamos para entender por qué fracasan las empresas una y otra vez cuando importa. Entonces, me disculpo que mis diseños de diseño gráfico son terribles. Eso es lo mejor que pude hacer en diseño gráfico. Pero esto es una forma de tratar de entender esta relación entre la tecnología y la innovación. Y decirles qué tan importantes son pensar en estos temas desde el diseño, desde el comienzo, desde la fase del diseño. La mayoría de las personas en el espacio de tecnología de la paz dice, bueno, ganamos dineros, pero ayudemos a la sociedad al mismo tiempo. Es una gran meta y todo el mundo puede apoyarlo. Y esto es muy importante para la innovación sobre la tecnología, que tiene que ver con primero tener una plataforma que escala y después se gana plata. Pero lo más importante es que tener a la sociedad enganchada ayuda al escalamiento. El problema cuando revisamos la construcción de paz efectiva no funciona de esa forma. Muchos que diseñan tecnología para la paz realmente no entienden lo que es comprobado de conllevar a la paz. Y algunas personas tienen temor de preguntar o hacer preguntas porque de pronto su proyecto no recibe el aceleramiento que necesita. Entonces no hacen las preguntas. Y el gráfico aquí muestra que muchos proyectos de innovación de tecnología ven a las personas del proyecto, pero también dicen que están apoyando el desarrollo de paz. Si vamos a Silicon Valley o si vamos
a incubadores de paz y aceleradores. Vemos mucho que esos dos círculos son casi que unidos, pero en la práctica eso no es así. La investigación ha demostrado que la innovación que utilizan a las personas como el producto es muy extraño que ellos realmente hagan mejoras medibles para la paz y el desarrollo. Simplemente trata sobre reconocer que estos dos componentes no son tan integrados como quisiéramos pensar. Eso nos lleva a el trabajo que he hecho en Colombia. Y hay un par de preguntas interesantes que me preguntaron antes de la charla. Me preguntaron, ¿cómo será que la innovación basada en el conocimiento puede contribuir al proceso de paz? ¿Y cuál es el rol de las políticas en llevar para que funcionen estas innovaciones para la construcción de la paz? Lo que les dije, lo más importante es entender el contexto local. No existe una aplicación universal para la paz, no hay una solución universal, pero sí existen mecanismos, sí existen formas para aprender qué funciona y en qué contexto. En Colombia, por ejemplo, como sabemos, existe un conflicto complejo, multidécada, no solamente entre la FARC y el gobierno, pero también otros mafias de drogas, BACRIM, paramilitares, diferentes actores. Es uno de los conflictos más complejos en todo el mundo. Pero algo único acá es que la comunidad del negocio ha sido más involucrada en el negocio de paz que lo han hecho en otros países. Se involucra más el sector comercial en Colombia que lo hacen en otros países. Y hay varias razones por esto, no solamente porque ha durado tanto tiempo el conflicto, pero también por el rol tan poderoso que tienen muchas firmas domésticas en Colombia y la integración integrada histórica entre el gobierno y los negocios. Aquí vemos un par de comentarios de CEOs en entrevistas cuando les preguntaban a ellos qué deben hacer ellos para trabajar con la paz de una forma innovadora. Un CEO dijo que para él la pregunta era clara. ¿Qué debo hacer yo para que las FARC no coloque una bomba en mi fábrica? ¿Será que traigo el ejército o será que construyo 6 colegios? Esto articula ese sentimiento que los negocios tienen que hacer algo. No están seguros si deben utilizar el ejército y entrar en una relación más profunda con el gobierno o si deben trabajar más con la comunidad, construir colegios y pensar que esto ayuda más. Y el segundo comentario dice, pero si queremos paz, necesitamos sentarnos juntos en la mesa con estos bárbaros. Bueno, lo importante que debemos recordar es que los bárbaros que dice el CEO no necesariamente son las FARC, puede significar cualquiera que está dentro de este conflicto, desde el gobierno hasta los actores locales. Entonces, conocemos que los negocios trabajan con estos temas muchas veces por necesidades. Ellos sienten que tienen que trabajar con los actores del conflicto para poder sobrevivir. Entonces, ¿cuáles son las estrategias que ellos utilizan para construir la paz y ser un actor más positivo en ayudar a la sociedad? Y eso es un poco menos claro. Esa es una de las preguntas que nos hemos hecho nosotros en la última década. ¿Cómo funciona esto y por qué funciona? Voy a dar un pequeño ejemplo de un caso que yo estudié un poco en Colombia para tratar de entender qué funciona para el negocio de la paz y qué acciones son innovadoras y empíricamente son robustas. Entonces, yo he mirado bastante el sector del café en Colombia. Los dos mapas que vemos acá nos muestran brevemente el mapa de café en Colombia y también las áreas que controlan las FARC en Colombia. Como vemos, esto es un poquito, sí existen ciertas correlaciones entre las áreas, pero no es causal. Pero muchas veces sí es común que las áreas donde se crece café también tienden a ser áreas donde vemos grupos insurgentes porque los encuentran atractivos, generalmente porque son lugares de difícil acceso. Entonces,
para mirar cómo funciona un proyecto de innovación en la práctica, colaboramos con la Universidad de los Andes y nos enfocamos particularmente en el Cauca y utilizamos nuestro caso de la Federación Nacional de Cafeteros. Como muchos de ustedes conocen, la Federación Nacional de Cafeteros es un gigantesco empleador en Colombia. Es una organización de 500,000 campesinos que ha tenido una presencia gigantesca política y económica por más de 100 años y se conoce a nivel mundial como el Café Juan Valdez. Es una cooperativa que se volvió un conglomerado en los 70s, en los 80s, tienen aerolínea, hoteles, realmente se volvió una organización gigantesca. Y por medio de todo esto, el Fondo Nacional de Cafeteros, la Federación Nacional de Cafeteros ha sido muy importante para Colombia y todos sus campesinos. Pero más o menos en el 2000 tuvieron un problema. El precio del café se colapsó y el conflicto creció en las áreas cafeteras. Tanto el Fondo Nacional de Cafeteras, la Federación Nacional de Cafeteros y los campesinos abordaron muchos retos en cómo sobrevivir en estas áreas y cómo trabajar en estas áreas. Necesitaban un nuevo abordaje y después de una década de intentos se aliaron con la Agencia Española para el Desarrollo Internacional y la idea era utilizar las mejores prácticas de FNC y las mejores prácticas de una agencia del desarrollo de la paz para ayudar a las comunidades y desarrollaron un proyecto de 10 millones de euros que trabajaba con 1,000 pueblos para construir un modelo de desarrollo de paz que se enfocaba en el enganche con la comunidad, la comunicación y construir puentes entre el conflicto y diferentes actores. Normalmente yo soy bastante crítico sobre la parte del negocio y las iniciativas de comerciales que prometen tanto, pero nunca o casi nunca cumplen. Pero este sí fue una de las iniciativas que yo puedo sí decir que fue un caso de éxito y apoya la idea de que la colaboración entre el sector comercial y las agencias de desarrollo sí puede funcionar. Y esto se articuló en 5 formas. Y hay un artículo académico que también creo que les van a enviar a ustedes, pero lo voy a mencionar muy rápidamente. La primera tiene que ver que las empresas sí pueden trabajar en el desarrollo local y sí pueden tener éxito. Tienen destrezas únicas que pueden utilizar. Y esto muchas veces es algo controversial porque muchas personas sienten que eso no es lo que debe hacer el sector comercial, que esa es la responsabilidad de las ONGs o del gobierno, pero los negocios sí tienen la habilidad de engancharse con estos sectores locales. La segunda es que la inversión hizo que este proceso de paz tuviera más éxito porque ellos también van a estar en la comunidad para siempre y el sector del negocio sí quiere ver la paz para que el negocio prospere. El tercero es que había ventajas únicas de alianzas entre negocios y ONGs en este espacio. Agencias de desarrollo diseñaron esto en colaboración con las ONGs y el sector de negocio fue el implementador. Fueron los que asumieron el riesgo porque era un proyecto que la gente pensaba que era sobre el fondo, la Federación Nacional de Cafeteros. Y esto funcionó porque la Federación Nacional de Cafeteros tenía una gran relación con la comunidad. Muchas personas en la comunidad confiaban más a la Federación Cafetera que su propio gobierno. Aún las FARC creían más en el FNC que en su gobierno. Entonces ya veíamos esto como un plus y unieron a todos los que tenían más que perder en este conflicto y lograron por lo menos una paz local que era mucho más de lo que podía lograr el gobierno o cualquier otro actor. Entonces queríamos investigar aún más. Teníamos este caso interesante que parecía funcionar, pero queríamos ver cuáles eran las condiciones estructurales para que funcionaran estas cosas. Obviamente que la Federación Nacional de Cafeteros es solo un caso. Obviamente es un caso muy especial. El siguiente
proyecto que comenzamos recientemente es tratar de entender qué ambientes y qué estructuras pueden apoyar la innovación comercial y de negocios. Y esta es una colaboración con la Universidad de los Andes y la Universidad Seven Arch en Sudáfrica, el Instituto de la Paz y Cambridge. Y incluye varios casos de Latinoamérica, incluyendo 2 en Colombia, que revisan el sector de las ciudades Caracas, Bogotá, Marín, San Salvador, Santa Luzunas y Cape Town y Beirut, Kampala y Beirut. Y lo primero que hicimos es comenzar con una encuesta piloto. No pudimos entrar al campo por COVID, pero sí podemos comenzar una encuesta piloto. Vamos a saltarnos un par de diapositivas. Bueno, comencemos acá. Primero, quiero darles el antecedente. Otra pregunta interesante que me preguntaron antes de esta charla es ¿cómo podemos fomentar innovación más responsable en contextos de paz como el de Colombia? Y esto fue algo principal que quiere lograr este proyecto, porque eso es exactamente lo que queremos lograr, es entender no simplemente cómo podemos promocionar la innovación en un contexto de paz, pero qué contextos ayudan a construir el fundamento para esta innovación. Primero nos preguntamos, ¿cómo será que los negocios locales pueden construir una paz sostenible? La mayoría del trabajo que tiene que ver con la paz y el negocio trata sobre las empresas extranjeras que quieren venir y entrar y trabajar con paz, pero los negocios locales y nacionales son actores mucho más comunes en estos espacios. Entonces, ¿qué están haciendo estos actores y cómo podemos apoyarlos para que funcionen mejor en estos casos? Y segundo, también conocemos que los negocios locales muchas veces están mezcladas con el conflicto porque no tienen otra opción, están involucrados. En toda Latinoamérica los negocios necesitan trabajar con las mafias, con los grupos insurgentes, con los narcotraficantes, porque si no trabajan con ellos, su negocio no puede funcionar. Entonces, ¿cómo podemos lograr que esas interacciones se vuelvan más, no necesariamente positivas, pero cómo podemos que sean menos malas para la sociedad? Y obviamente, ¿cómo será que los eventos grandes de shock como el COVID-19 influencian todas estas dinámicas? ¿Será que el COVID, por ejemplo, ha sido bueno para la paz, para el negocio, o ha sido mala, etcétera? ¿Y por qué nos enfocamos sobre los negocios locales y los negocios nacionales en particular? Es porque dentro de estas situaciones muchas veces son los primeros que fracasan, pero también son los primeros que son exitosos. En muchos casos la desesperación es la madre de la innovación. Aquellos que no tienen una elección, que no sobreviven a no ser que innovan, estas empresas son los que logran estas innovaciones. Por lo tanto, como les dije, lo primero que hicimos nosotros para este proyecto fue una encuesta. 15,000 personas respondieron en Bogotá, Medellín y Cape Town para entender más las estructuras y las mentalidades de la innovación en uno de los ambientes más difíciles de Latinoamérica. El déficit es muy rico y aún estamos procesando todos los datos. Todavía tenemos muchos datos y cualquiera que está interesado podemos compartir la información una vez que la tengamos mejor trabajada en un par de meses, especialmente cuando tengamos los datos de Bogotá y Medellín. Con gusto se los comparto. Pero lo que quiero mostrarles hoy para esta charla trata sobre un par de respuestas a las preguntas que creo que realmente demuestran qué tan difícil es que un negocio nuevo, un negocio pequeño o alguien que quiera innovar, que realmente puedan lograrlo en estos espacios de conflicto. La primera que vemos es una pregunta que trata sobre la violencia. Más de la mitad de los negocios pequeños dijeron que sufrieron alguna forma de violencia, sea de actores criminales o del Estado o de ambos en el último año. Y vemos lo mismo para la extorsión
notando que es un poquito más común que la policía o los oficiales usan estas tácticas en conjunto con las mafias y los criminales, pero es un gran porcentaje de negocios en estas sociedades que tienen que trabajar con estos problemas relacionados con la extorsión. Y también hicimos la pregunta sobre cómo ha cambiado esto durante la pandemia del COVID. Y aunque muchas empresas dijeron que en los primeros meses se cayó esto un poco, ha regresado con fuerza y aún con COVID, la extorsión y la violencia está más alta ahora que lo que estaba hace más de un año antes de COVID. Y esto solamente estamos hablando de San Pedro Sula, San Salvador y Caracas nada más, pero nuestra información preliminar está demostrando que hay situaciones muy similares en Bogotá y en Medellín también, aunque las cifras quizás son menores en Bogotá y en Medellín. Entonces, estas estadísticas tan básicas realmente muestran qué tan difícil y qué tan retador es el ambiente para los negocios que intentan tratar de tener éxitos en estos lugares. Tienen que lidiar con extorsión, violencia y el COVID por encima de eso. Todos los días tienen que lidiar con estos problemas. Entonces, la gran pregunta es, ¿cómo podemos utilizar el poder de una crisis para apoyar a estas empresas y ayudar a lograr mayores innovaciones para que puedan innovar no solamente para su negocio, pero también para la sociedad como tal? Y esto nos lleva al artículo que mencionamos al comienzo, que trata sobre la innovación de la paz. Y también vamos a compartir este artículo con ustedes. Tenemos una definición sobre la innovación para la paz y dice que la innovación de la paz es innovación que intenta facilitar la prevención del conflicto o aliviar las consecuencias dañinas del sufrimiento humano cuando el conflicto ocurre. Y no solo esto, la innovación de la paz también acepta la responsabilidad por sus propios resultados, tanto intencionales como no intencionales. Entonces, la innovación no solamente es una buena idea, pero es una idea que entiende que aún las buenas ideas, si se implementan de la forma equivocada o sin la comprensión local, pueden tener resultados negativos. Ahora, la foto que muestro acá es de un comerciante en Irak, en una zona de guerra, y simplemente haciendo su trabajo normal. Y esto muestra que muchas veces la innovación más efectiva para la paz es algo que hace el esfuerzo de hacer el trabajo duro, pero en una forma nueva, trabajando en lugares de conflicto. No hay atajos acá, no hay una bala mágica, no existe una innovación mágica que simplemente automáticamente hace que la sociedad sea más pacífica sin un sacrificio significativo. Pero el artículo trata sobre cada uno de estos 4 puntos. Podemos hablar un poquito más sobre ellos en el caso colombiano. Entonces, detallamos 4 formas que podemos utilizar para mejorar lo que se está innovando hoy en día y cómo este tipo de innovación puede facilitar y mejorar la paz. La primera es lograr mejores formas para que los eruditos y los emprendedores y los hacedores de políticas que trabajen juntos. En este momento existen muchas formas para hacer esto por medio de talleres o por aceleradores, pero son muy superficiales. Lo que necesitamos a cambio es tener espacios dedicados para que se unan desde el comienzo. En nuestra experiencia con las incubadoras y con los aceleradores, especialmente los de Silicon Valley, es que este es el paso más difícil para que las tecnológicas acepten que alguien en sus fases de ideación al comienzo, que tengan recomendaciones y comentarios sobre la dirección de lo que van a hacer en este punto. Muchas veces hemos hablado con los innovadores sobre esto y muchas veces es porque temen que si tardan y piensan sobre la consecuencia para la sociedad, para el proyecto, no van a poder actuar rápido y alguien más lo va a hacer antes que ello. Pero hemos visto muchas veces
especialmente para la construcción de la paz, nunca trata sobre quién lo hace primero, pero quién lo hace mejor. Y esto es un concepto muy difícil para las personas que trabajan en los ambientes de la tecnología, especialmente porque ellos están acostumbrados a ser los primeros, a actuar rápido. Pero lo que podemos demostrar, y tratamos de utilizar estos ejemplos, es que es casi imposible cambiar proyectos o culturas corporativas después de que escaló un proyecto. Ahora, Myanmar y Facebook es un ejemplo muy visible, pero no es el único ejemplo. Lo estamos viendo una y otra vez, especialmente en zonas de conflicto. Y para lograr esto, lo que estamos colocando en las etapas tempranas en particular, el punto número 2 trata sobre el enganche cultural y ético. Hay que conocer la cultura del lugar donde estamos trabajando. Muchas veces esto significa que tenemos que aliarnos con innovadores locales, pero muchas veces, especialmente las empresas extranjeras, tienen que tener cuidado porque esos innovadores también pueden estar involucrados en el conflicto como tal. Hay que conocer con quién estamos trabajando dentro de un contexto local. Y vemos esto mucho en Colombia, donde las tecnologías de construcción de paz y desarrollo que tratan de entrar a Colombia muchas veces se mueren muy rápidamente porque las empresas extranjeras no entienden cómo presentar esto a colombianos en una forma que lo hace ver valioso para un colombiano. Y el tercer punto trata sobre diseñar la innovación como tal para entregar impactos de paz específicos. Entonces, una alerta grande. Si escuchan ustedes sobre alguien que tiene una innovación para construir paz y desarrollo en un lugar, si ellos presentan en términos de cosas que suenan muy bien, pero no están ligadas específicamente a evidencia empírica, probablemente no les va a funcionar. Un ejemplo que es muy común en esto es la tecnología que ya existe puede conectar a las personas o puede mejorar las vidas de las personas por medio de contribuir a mejores conexiones, eliminando la pobreza. Son cosas muy buenas, sí, pero no existe ninguna evidencia realmente que esto construye paz en una sociedad. Entonces existen dos diferentes componentes acá que debemos pensar muy claramente en la fase del diseño sobre si vamos a llamar un proyecto de paz, entonces, ¿qué exactamente estamos haciendo para construir esa paz? Y cuarto, tiene que ver con una palabra muy fancy que llamamos localize o localización, una palabra en inglés, para incorporar las consideraciones tanto globales como locales dentro del diseño y la innovación, localize, y adaptar proyectos e ideas internacionales a un ambiente local. Se llama localize, es una palabra inventada en inglés. Y creo que el proyecto de la Federación Nacional de Cafeteros fue muy instructivo porque no era innovación de tecnología, era más una innovación localize y combinaba igualmente los valores y el conocimiento de las mejores prácticas globales con el conocimiento importante local y no priorizó ni uno ni el otro. Dijeron que ambos conocimientos eran igualmente importantes para tener una idea innovadora funcional. Y finalmente vamos a hablar un poco sobre debates hacia el futuro y aquí les puedo responder sus preguntas. Estos temas son muy complejos, sí lo sé. Y solamente hablamos sobre la superficie de estos problemas. Hay muchas preguntas emocionantes que podemos hacer. Sé que hay personas muy interesadas en estos espacios, especialmente los actores de innovación que quieren llevarnos algo muy positivo por fuera de las comunidades. Entonces tenemos grandes aspiraciones y grandes promesas que se están haciendo, pero realmente necesitamos trabajar ya mismo para intentar lograr tanta información como podamos para dársela a estos actores para que ellos no tengan estos grandes fracasos. Y lo primero que tenemos que hacer es entender la motivación de por qué quiere trabajar un negocio en este espacio. Como mencioné, especialmente las empresas grandes hablan sobre crear valor, traerle valor a la sociedad.
Las agendas de derechos humanos en los negocios también se está volviendo importante, pero también hay que preguntarles, ¿cuál es el propósito de su tecnología de paz? ¿Cuál va a ser el producto? ¿Quién va a ser el producto? ¿Por qué? ¿Y cuáles son las consecuencias posibles? Hay que trabajar con los actores de innovación para entender cuáles son sus propias motivaciones y ayudarlos a ellos a integrar motivaciones ONG dentro de un proyecto. Segundo, es cómo se integran las empresas en estos espacios de paz y desarrollo. Esto realmente va a determinar la relevancia en el futuro. Hay casi un igual número de personas, especialmente en el sector académico, que dicen esto es solamente malo para los negocios y van a llegar a un momento donde no les importa esto. Y hay otros que creen, no, esto es absolutamente algo importante que va a quedarse aquí. Tenemos que entenderlo más. Y yo personalmente creo en este segundo grupo. Yo entiendo, a mí me parece imposible que regresemos a ese estilo anterior de negocios donde solamente quieren producir ingresos nada más, y creo que esto ya no va a funcionar en la sociedad en el futuro. Es importantísimo entender cómo los negocios están integrándose dentro de estos espacios para mejor entender cuáles son sus necesidades y poder ayudar a entregarles esto de una forma más positiva para la sociedad. Y tercero, tiene que ver con el rol que los esfuerzos institucionales más grandes como los ODS de la UN, de las Naciones Unidas, ¿qué rol tienen las ODS? Los negocios piensan sobre la paz y desarrollo como lo hacen con cualquier problema. Hay un problema que hay que resolver y este es un marco para aplicar efectivamente, y usando este marco, si las condiciones son correctas, aquí podemos lograr esa paz. Obviamente que sabemos por medio de las experiencias de construcción de paz que estos marcos no funcionan y el contexto local es importantísimo. Entonces, ¿cómo podemos transformar este instinto que tienen los startups o los negocios ya grandes para resolver un problema con esta noción que la paz es un problema que debe resolver? No, tienen que entender que eso es un proceso que la sociedad debe trabajar. Y esto no lo he dicho mucho y no he visto respuestas para esto. Y tengo que reiterarles que cuando hablamos de paz, no existe una gran correlación entre los productos tecnológicos más fancy y aquellos que son los más valiosos dentro de una sociedad de conflicto. Y esto es un comentario muy común que hacen muchas personas, pero también es verdad acá. La tecnología simplemente es una herramienta, nunca es una solución para un problema en la sociedad. Puede utilizarse para lo bueno o para lo malo, y tanto por los actores positivos como negativos, ambos pueden utilizar la misma herramienta para bien o para mal. Entonces, no existen atajos para construcción de paz, pero trabajando juntos sí podemos contribuir a lograr que la innovación que sí se desarrolla en estos espacios sea más positivo para la sociedad. Entonces, muchas gracias. Ok, muchas gracias, Jason, por este resumen sobre el concepto de innovación de la paz y el rol del sector privado y el sector de los negocios en la construcción de paz. Me pareció muy interesante, especialmente las comparaciones que tú puedes hacer en este tipo de proyecto comparativo internacional como nos mostraste. Y sí, obviamente vamos a esperar los resultados de la encuesta, muy expectativos a esto. Especialmente queremos saber la relación entre las empresas, no solamente el rol del negocio, pero también el rol de las personas que están detrás de los negocios, especialmente el rol de los CEOs. Y yo les tengo que decir que este es un punto muy interesante, pero no estoy seguro que los CEOs también incluyen personas que están siendo los gerentes a niveles locales o gestionando negocios locales o firmas locales. Eso es una pregunta que quisiera discutir más adelante. Otro punto, esta reflexión con estos 5 puntos que tu equipo y tú me identificaron.
para analizar todas las promesas, todas las normativas que están apoyando las acciones en el campo. Yo diría que estas 5 promesas generales serían más complejas cuando miramos el nivel local más a profundidad, especialmente aquí en Colombia. Aquí en nuestro curso tenemos personas con muchísima experiencia a nivel local con los negocios locales. Quisiera resaltar también lo que tú mencionaste sobre la perspectiva ética del negocio. Y esto es importantísimo porque cuando tú mencionaste el ejemplo con los diamantes en África, yo diría que esa es la primera imagen que la gente tienen o han escuchado desde el rol internacional o el rol de las multinacionales. No sé si podemos establecer una comparación entre los negocios locales y los negocios internacionales. Esto es un punto importante también. Finalmente, quiero resaltar cómo podemos explicar nosotros que las personas pueden tener un negocio exitoso en el medio de un conflicto. Eso es importante también. El punto es si los negocios locales están involucrados en el conflicto y son actores del negocio y al mismo momento la empresa multinacional también estaría involucrada en el conflicto. Y esto es un punto muy complejo. Y me preguntaba yo, ¿por qué estos negocios se siguen haciendo aunque tengamos este conflicto? Entonces tenemos muchos diferentes puntos que quisiéramos que tú nos comentes. Voy a cambiar a español en este momento. Ahora vamos a pasar a una sesión de preguntas. Tenemos unos 45 minutos, lo cual nos da un buen tiempo para poder aprovechar la presencia de Jason. Tenemos estudiantes y tenemos personas que se han unido también aquí por el Zoom. Nos gustaría que nos hicieran sus preguntas. Los que están aquí por el Zoom, tengo entendido que podrían decirme o informarme por el chat, como hemos hecho en otras sesiones. Y también nosotros tenemos un link que en este momento no tengo información si hay preguntas allí, pero me las pueden informar acá por este chat y ya encontré la forma de permitir dar autorización para que puedan hablar. Entonces, quisiera pues invitarlos a que en el chat me digan quién es su nombre y un poco simplemente el tema de la pregunta y yo les doy la palabra. Tenemos acá, solo por en attendees. Sí, aquí están. Ya, ok. Tengo 2 preguntas. La primera es de Ana María. Ana María, yo te voy a habilitar. Ana María Trujillo, me imagino, ¿sí? Lo veo bien acá. Déjenme. Sí, perfecto, Ana María Trujillo. Ana María, te voy a dar la palabra para que plantees la pregunta. Si la vas a hacer en español, pues puedes utilizar el canal de español, o si la vas a hacer en inglés, o si la puedes hacer en cualquier idioma también, utilizar que esté en off, el icono de interpretación. ¿Perfecto? Entonces, y luego, no, Ana María tiene 2 preguntas. Ok, Ana María, te doy, creo que ya está permitido, ¿sí? Hola, ¿me escuchan? Sí, perfecto. Prefiero hacerla en español para no enredarme, pero no sé si ahí la puedo hacer ya. Si estás en off, revisa que tu interpretación esté en off, Sí, está que es en apagado. primer. Sí, Listo, perfecto. Ahí te podrían, si no estoy mal, tal vez si hay algún problema, me avisan. Serapis, nuestro traductor, nos avisará. Vale. Perfecto. Muchas gracias. Muchas gracias, profesor. Yo tenía 2 preguntas. Una es
a partir de su recomendación, en donde dice que tal vez el camino más apropiado para Colombia es ese tema del desarrollo local que genere entonces un apoyo a la paz territorial, digámoslo en términos de cómo lo hemos manejado en Colombia. Y creo que ese es un camino fundamental e importante. Sin embargo, a mí me sigue preocupando que este camino es en una escala muy pequeña y hay una primarización o reprimarización de la economía, enfocándonos siempre en los mismos productos que parecen los productos del siglo XIX. Eh, y eso tiene un mercado exclusivo fundamentalmente para el comercio internacional. Y ahí mi tensión me genera es cómo competir entonces con mercados internacionales ilegales asociados a drogas ilícitas. Creo que debemos pensarnos si realmente promover estos pequeños mercados de café, cacao, caucha, realmente son competitivos y son una alternativa real para la población campesina que cultiva coca. Creo que es insuficiente, pero adicionalmente creo que hay pocas políticas de desarrollo por parte del gobierno nacional que apoyen estas iniciativas que normalmente son más locales y de cooperación internacional, y creo que eso es una gran limitante. Entonces la pregunta es, ¿qué otras alternativas hay? ¿Qué otros actores podrían involucrarse, como sobre todo actores más de tipo nacional, de economía más robustas, que representen más al PIB? Esa es como la primera. Y la segunda pregunta que tengo es un poco relacionada a mi labor. Yo trabajo en la Comisión de la Verdad y siempre tenemos una tensión frente a un dilema. Yo considero que es un dilema cuando nos relacionamos con los empresarios en la construcción de paz, porque al empresariado lo vemos mucho como víctima del conflicto armado, y en efecto lo fue, pero muchas veces también fueron responsables. Y ahí lo que decía precisamente Carlos frente a la responsabilidad, por ejemplo, de multinacionales, es muy importante. Y por el otro lado, también deben apoyar los procesos de paz. Y lo que hemos encontrado es una gran tensión para reconocer responsabilidades, y solamente algunos dicen nos acercamos, pero no para reconocer, sino para apoyar procesos de reconciliación y hagamos como que no pasó nada en el futuro y sigamos adelante. Sin embargo, ahí hay una tensión que quisiera saber cómo la ve usted y cómo podríamos resolverla. Muchas gracias. Gracias, Ana María. Yo creo, Jason, si estás de acuerdo, vamos a recolectar una pregunta más, Juan David Reina, y no sé si hay alguna persona más. Si no, después de Juan David, le damos la palabra a Jason para que nos conteste. Juan David. So, Professor McLean, thank you very much for your Gracias, profesor McLean. Mi pregunta estaba relacionada con la misma pregunta de Ana María y también tenía que ver con la responsabilidad de las multinacionales y también las empresas nacionales colombianas que han estado en el conflicto tradicionalmente. Pero otra pregunta más general relacionada con el COVID-19 sería como la propiedad intelectual a veces hace que las vacunas sean inaccesibles para millones de personas en el mundo. Por ejemplo, las empresas farmacéuticas en este momento tienen una gran responsabilidad y una responsabilidad histórica para hacer que estas vacunas sean más accesibles, pero de acuerdo con las leyes internacionales sobre propiedad intelectual y los patentes, vemos más inequidad en el acceso. Entonces, en este caso, ¿cuál pudiera ser el rol de estas empresas farmacéuticas en tener mayor justicia social y enlazar esto con la paz? Porque nosotros podemos pensar que quizás están creando más conflictos en muchos lugares y creando más barreras con todas estas patentes que están colocando. Ok, gracias, Juan David. Simplemente hago un aviso para las personas que nos están siguiendo por YouTube, que también pueden hacer sus preguntas por el chat y de allí me las van a transmitir, así que por favor siéntanse libres de hacerlo. Entonces, Jason, para tus respuestas.
Great, thank you so much. Maravilloso, muchas gracias por estas preguntas tan maravillosas. Creo que realmente hablan sobre los temas principales. Estoy muy emocionado de escuchar estas preguntas y tratar de responderlas. Rápidamente voy a hablar sobre algunos puntos que mencionó Carlos. Primero, sí, hemos visto grandes diferencias entre lo que creen los CEOs y lo que creen los gerentes a nivel local sobre lo que es efectivo y qué funciona y qué es lo importante que debemos hacer. Muy bien, otro trabajo que yo he hecho también con el proyecto de Anacaret es revisar qué será que los CEOs creen y piensan y qué poder tienen estos CEOs dentro de estos temas. Generalmente los gerentes locales o los gerentes de países aún entienden mucho mejor lo que necesita hacerse que el CEO para ser más productivo y ser miembros más productivos de la sociedad, pero puede tener conflictos con la visión del CEO que tiene mucho más poder de hacer algo. Entonces es un gran reto realmente y sí existen estas empresas o estas muy pequeñas cantidades de firmas que sí lo hacen bien, pero muchas veces o más veces vemos que los gerentes locales son los que hacen, pero tienen estas posiciones imposibles donde el CEO y la gerencia les dice una cosa y la sociedad le dice otra cosa y están en este conflicto. El CEO, el gerente local tiene muchos problemas. Las 5 promesas en el contexto de Colombia, bueno, vamos a hablar rápidamente. Sí, tienes toda la razón. Unas de esas cosas aplican a Colombia, otras no, pero simplemente quiero reiterarles que estas son las promesas, o las promesas son los que los proponentes de construir los negocios para la paz y agrupar los dos juntos. Eso es lo que dicen. Esas son las razones por las cuales dicen que debemos hacer más de esto. Podemos ver, por ejemplo, las organizaciones como el Banco Mundial, ILO, definitivamente promocionan este argumento de crecimiento económico en Colombia, el desarrollo local, la paz local, promueven este argumento. Esas iniciativas son muy comunes, pero existen mucho menos de esto, de esas normas internacionales de mejorar la rendición de cuenta y la democracia. Y creo que parte de la razón por esto es que el diálogo en Colombia ya está tan sofisticado sobre estos temas que no es el mismo, que no es la situación no es igual que lo que está revisando la comunidad internacional, es donde estos conceptos y estas ideas son nuevas. Todos los que están trabajando aquí en Colombia ya tienen una comprensión muy sofisticada. Entonces, muchas de estas cosas no funcionan para el caso colombiano. Sin embargo, no es algo que todos tienen que aplicar para que funcione el argumento global. Ahora, esta noción de qué va a funcionar para Colombia y la relación con el proceso de paz, tanto tú como la pregunta de Ana María se relacionan con esto. ¿Cómo será que un negocio puede ser una víctima y un victimario al mismo momento? Un gran ejemplo que veo en Colombia sobre esto, y no vamos a dar nombres acá, pero esto es demasiado común en Colombia, es el rol, por ejemplo, de las empresas de distribución que tienen que pagar vacunas a actores ilegales para poder tener accesos a ciertos mercados. Entonces, están facilitando estas promesas al crecer sus mercados, pero al mismo tiempo contribuyen al conflicto, al pagar extorsiones a actores violentos. Y también tenemos este tema más amplio de donde muchas empresas en Colombia están haciendo cosas positivas, como contratando excombatientes en una parte de sus empresas, pero al mismo tiempo quizás tratan de decir que el proceso de paz no es tan importante. Y esto es casi exclusivamente porque ellos temen el problema jurídico. Y eso pasa mucho con las empresas nacionales, más que con las internacionales. Y trata sobre la pregunta que estaban mencionando sobre y yo conozco que la Comisión de Paz sí trabaja mucho con esto. ¿Cómo reconocemos entonces o cómo logramos que la comunidad comercial esté en nuestro lado, pero que al mismo tiempo reconozca que contribuyeron a esa violencia? Eso es una pregunta muy difícil de responder. Algunos países tienen o han trabajado con esto en términos de absolver ciertos individuos por medio de la comisión, donde ya no tienen que pagar por sus delitos, pero no siempre es una solución. Entonces, la paz
territorial a baja escala es muy importante. Sí, tienes toda la razón, Ana María. Y podemos hablar sobre el proyecto del Paz, de la Federación Nacional de Cafeteros. Fue un proyecto que solamente duró un par de años, pero una vez que el financiamiento se les acabó, las ganancias en la paz comunitaria empezaron a disminuir. Entonces sí existe este problema. Estoy completamente de acuerdo contigo. No son sus sociedades a largo plazo para las sociedades. No hay un número de proyectos que se pueden hacer en todo el país para construir una paz durable y perdurera. Tiene que venir del gobierno nacional que esté comprometido a este tipo de cosas. Pero lo que sí puede hacer este tipo de proyectos es demostrar qué tipo de iniciativa ha funcionado en la sociedad local. Entonces, un gobierno que está dispuesto y está interesado, y quizás el gobierno actual puede tener personas muy interesadas en esto para que quieran encontrar soluciones y mirar qué fue lo que funcionó en otros lugares. Sí puede ser muy valioso, pero estoy 100% de acuerdo que esto no son soluciones para la sociedad a largo plazo. Esto no es algo que la Federación Nacional de Cafeteros puede expandir en todo Colombia y ahí se va a acabar el problema. No, absolutamente no. Juan David, sí, la propiedad intelectual y las vacunas de COVID-19, probablemente esto es uno de los fracasos más grandes de derechos humanos en toda la historia. Creo que muchos van a estar de acuerdo con esto. Lo más triste es no solamente ver esto en países a través del mundo. Tenemos fabricantes de vacunas en países como Bangladesh que hicieron las vacunas para todas estas multinacionales que están diciendo, dejámonos hacer vacunas para nuestro propio pueblo, pero no les dejan hacerlo para su propio pueblo. Y yo creo que vamos a mirar esto como uno de los fracasos más grandes que ha tenido la humanidad en términos de los negocios y los derechos humanos por muchos años venideros. Gracias, Jason. Hay una pregunta que hace una estudiante nuestra que se llama Laura Fajardo. Desafortunadamente en su oficina hay mucho ruido, entonces me pide que la lea más bien. Y dice así: ¿qué tan efectivas son las estrategias como las lideradas por UNODC de desarrollo alternativo, que parece que fueron muy eficientes en otros países como Tailandia, pero no lo han sido tanto en Colombia? Nosotros no hemos percibido que se pueda trabajar con los productores locales nacionales ni con la empresa privada nacional. Y hay otra pregunta del profesor Antonio Becerra que se refería a ver si nos podrías ampliar un poco la idea cuando usaste la palabra sofisticado. Me imagino que era relacionado con los temas de los negocios. ¿A qué te referías específicamente? Él pregunta si eso viene de sofisma o viene más bien del significado de mentira. Sure. These ones, I'm sorry, it will be a bit quicker. Discúlpeme, va a ser más rápido responder estas porque UNDC, yo conozco el trabajo de ellos, pero no conozco tanto sobre ellos para poder darles una respuesta sofisticada ni comprensiva. Sí, yo creo que sobre el comentario sobre el sofismo, el único comentario que haría es que nosotros vemos a través de todas estas discusiones que cuando nosotros traemos al negocio dentro de la conversación, tenemos que aprender cómo pesar todas las relaciones públicas. Tenemos que trabajar y lidiar con las charlas sobre cómo todo nos está yendo bien y cómo los negocios están haciendo esas cosas bien para poder entender realmente qué está sucediendo detrás de las escenas. No queremos desechar el 100% de las cosas que nos mencionas al comienzo, pero eventualmente tenemos que votar más o menos el 95% de las cosas buenas que dijeron. Sí, tengo que reiterarles, a veces sí existen ciertas cosas que sí funcionan, que sí son positivas, pero no son tan comunes como nos dicen.
Y una de las cosas que estamos tratando de hacer en todo el mundo en esta última década es tratar de lograr esas pequeñas cosas que realmente sí funcionan y entender por qué funcionan para intentar ayudar y llevarlas a otras situaciones para tratar de entender las condiciones y los mecanismos de por qué funcionan. Como todos ustedes han hablado hoy, todos los contextos son diferentes. Lo que funciona en un país con los problemas de erradicación de drogas y diferentes cosechas pueden ser diferentes en un país que otros. Lo que funciona en un departamento no funciona en otro. Esto es importante entenderlo y hay que entender los mecanismos, no tanto las actividades como tal. Ok, me gustaría en este momento invitar a mis colegas Juan Pablo Centeno y Alejandro Balanzó, tal vez, pues por supuesto la sesión de preguntas sigue abierta, pero viendo que no hay más solicitudes por el momento de la palabra, con Juan Pablo y Alejandro en algún momento revisamos con mucho interés tus papers, Jason, y además hemos tenido una reflexión, digamos, en los últimos 2 años, casi 3, sobre este tema en Colombia. Entonces, tal vez, no sé si Juan Pablo o Alejandro puedan compartirnos algo o tener alguna pregunta con respecto a la charla de Jason. Muchas gracias, Carlos. Muy buenos días a todos. Un especial saludo al profesor Jason que nos acompaña el día de hoy. Muchas gracias por su presentación. Yo quisiera sencillamente tal vez reflexionar un poco acerca de la definición que nos presentaba el profesor Miclian acerca de la definición de innovación para la paz. Hay algo bien interesante digamos, en esta conceptualización y es que le atribuye algún sentido normativo concretamente relacionado con, digamos, esta intención de este tipo de innovaciones o de prácticas de innovación de hacerse responsable por digamos, sus resultados o sus ¿cómo llamarlo? Tal vez externalidades ya sean positivas o ya sean negativas y, digamos ya sean atribuibles o no a este tipo de intervenciones. Entonces una pregunta en ese sentido sería, profesor Miclian, tal vez si podría usted elaborar digamos, en este sentido de responsabilidad que se atribuye a este tipo de innovaciones, cuáles serían las implicaciones, llamémoslas mucho más operativas, de que este tipo de innovaciones propendan por realizar intervenciones que procuren eventualmente, digamos, no acentuar las causas del conflicto o incluso, digamos, prever sus posibles externalidades negativas y cómo deberían entonces estas innovaciones, digamos, adoptar los mecanismos necesarios como para, digámoslo así, mitigar esas posibles externalidades negativas. Y quisiera también, si me lo permites, Carlos, leer una pregunta que nos llegó por correo electrónico de María Fernanda Vargas Quintero, que dice lo siguiente. ¿Cómo gestionar la conflictividad social asociada a actividades empresariales y cómo desescalar la crisis para evitar el escalamiento de violencia? Es una pregunta que nos llegó de alguien que nos acompaña por la transmisión. No estoy muy seguro si por YouTube o por Zoom, pero es otra de las preguntas que tenemos. Muchas gracias. Carlos, ¿procedo o esperamos un poquito? Yo creo que esperemos, que hay dos y lo de Juan Pablo era alto, entonces voy a darle la palabra a Jason y luego vas tú, Alejandro. Perfecto. Perfecto. Great, thank you. Maravilloso. Muchas gracias, Juan Pablo, por esa muy interesante pero muy difícil pregunta. Cuando hablamos sobre la responsabilidad y la innovación, el artículo era más conceptual y se basaba más en el reconocimiento de la frustración que estábamos viendo, que vemos especialmente en las empresas de tecnología, viendo cómo están utilizando sus productos, pero de formas que no eran intencionales. Y la organización o la empresa o el startup alzaba la mano y decían, oh, nunca hubiéramos previsto que esto iba a suceder.
Por ejemplo, el ejemplo de Myanmar de TikTok es muy visible, pero este tipo de cosa negativa pasa en todos momentos. Entonces, Christian, mi coautor y yo pensamos sobre esto. Pensamos, ¿cómo podemos articular? ¿Cómo podemos lograr una mejor forma? ¿Cómo logramos que las personas que construyen esos proyectos para que entiendan cómo se puede utilizar de una forma negativa en un contexto social en el futuro? Y eso también tiene que ver con el aprendizaje de máquinas, la inteligencia artificial y cómo los sesgos pueden afectar el diseño del proyecto como tal. Nunca se pueden eliminar los usos no intencionales completamente, pero si les damos un mapa a los que construyen estos proyectos para que entiendan cómo conocemos que sí se pueden utilizar esto de formas negativas, no solamente reduce la probabilidad de que lo usen de una forma negativa, pero al mismo tiempo y más importantemente las empresas van a saber qué deben hacer cuando este tipo de problema surge. Y tienes toda la razón, eso es extremadamente normativo en su definición y lo entendemos y absolutamente sí, aceptamos que esto es demasiado normativo porque para tantos de estos temas el resultado que alguien quiere es algo que no quiere la otra persona. Obviamente que el conflicto para una persona es un tema de derechos humanos para otro. Entonces, estas cosas no son argumentos fijos, pero están diseñados para ser una guía para los que construyen los productos que mejor entiendan que sus productos tienen un rol en la sociedad. Y discúlpeme, ¿me puedes repetir la pregunta que me hicieron a través de YouTube otra vez? Por supuesto, voy a leerla aquí nuevamente. Bueno, muchas gracias por la respuesta a la anterior pregunta. Es la siguiente: ¿cómo gestionar la conflictividad social asociada a actividades empresariales y cómo desescalar la crisis para evitar el escalamiento de violencia? Me encantaría saber la respuesta a esta pregunta. Sería increíble conocer la respuesta. Que esto es algo que la gente gasta toda su carrera tratando de entender. Es muy, muy complejo, muy difícil. Ojalá tuviera una respuesta para todos hoy, pero desafortunadamente no tengo una respuesta. Lo único que podemos hacer como investigadores de paz y conflicto es tratar de entender por nuestros análisis, por la investigación, las condiciones y los mecanismos para que las cosas se puedan mejorar un poquito aquí y allá y tener la esperanza que los hacedores de las políticas y los tomadores de decisiones que de vez en cuando nos hagan caso. Entonces, Alejandro, por favor. Hi, Jason. Nice. Hola, Jason. Muy bueno conocerte. Gracias por su charla. Ha sido muy interesante. Voy a cambiarme a español para que me entiendan todos mi pregunta. Volviendo a un tema que es de interés de nuestro curso, que es el de conocimiento y paz. Una pregunta en relación con la actividad empresarial tiene que ver con cuál es el universo cognitivo que permite, que facilita que las empresas piensen en lo público o piensen en responsabilidad frente a la sociedad. Nos damos cuenta que existen discursos y campos de conocimiento tales como la responsabilidad social empresarial, eventualmente la ética empresarial, pero no hay muchos otros campos que vayan en detalle hacia estos temas relacionados con la paz. Me gustaría saber si dentro de tu investigación o en el curso de las actividades has encontrado en qué medida estos modelos que, digamos, nutren la actividad empresarial y les dan vínculos con elementos de desarrollo social, realmente alcanzan a tener suficiente palanca, suficiente grip para generar el cambio de mentalidad empresarial que sería requerido a propósito de una relación creativa y constructiva con la paz. Ok, Jason, yo creo que respondemos de una vez.
Yeah, great. Thanks. Sí, maravilloso. Muchas gracias. Muy, muy importante esa pregunta, porque esto es algo que aún yo personalmente por casi una década ya, yo me golpeaba la cabeza todos los días tratando de entender y tratando de golpear en las puertas de las empresas para que ellos pudieran ver este tipo de cosas y ver qué tan importantes son estas cosas. Y hubo un proyecto que hicimos nosotros con un par de organizaciones, una en los Estados Unidos y otra en Sudáfrica, donde agrupamos varios CEOs o muchos CEOs que trabajaron en estos temas. Eran más o menos 24 CEOs que realmente querían engancharse en este proceso. Muchas empresas y muchos CEOs prefirieron no estar trabajando directamente con estos temas, pero sí logramos que un par de docenas trabajaran. Pero lo que aprendimos, la lección aprendida es que tenemos que hablar, si queremos realmente trabajar con las empresas con paz, tenemos que hablar en el idioma de ese negocio. No tiene que hablar sobre el beneficio de la sociedad, ni sobre la construcción de la paz, ni el lingo. Tenemos que ver, hablar su idioma. No, ni siquiera tiene que hablarse en términos de responsabilidad social corporativa o relaciones públicas. Tiene que hablarse sobre riesgo y ganancias. Y tenemos que mostrarles que lo mejor para la sociedad también es más rentable para ellos. Y también es para demostrarles que las empresas son muy buenas en articular y medir sus riesgos, pero son muy malos en articular y medir el riesgo relacionado con la paz y el conflicto, porque no lo ven como una operación corporativa. Una de las formas que nosotros hemos tenido más éxito en trabajar con las empresas desde ese momento es hablando en términos de riesgo y ganancias. Lo que trabaja con su operación, para que ellos entiendan que que ellos están poniendo a su empresa y a su cadena en suministro de sus personas en riesgo si no adecuadamente entienden sus roles dentro de la sociedad. Yo diría que eso es lo más grande que hemos aprendido en términos de cómo comunicarnos con estas empresas, de cómo realmente traerles el conocimiento a la paz a estas empresas de una forma que ellas puedan procesarlo para que lo puedan entender y puedan actuar sobre este conocimiento. Gracias, Jason. Tenemos dos preguntas más, una de Elizabeth Wilches, que nos pide el favor de transmitirla por acá. Y la pregunta es, ¿cuáles experiencias innovadoras desde el sector educativo, particularmente universidades privadas, conoces o nos puedes compartir? Esa es la primera pregunta. Y la segunda pregunta es de Jenny Paola Santander, estudiante de nuestro curso, y entonces a ver si le habilitamos el micrófono para que Jenny pueda hacer su pregunta directamente. Jenny, ¿puedes? ¿Estás ahí? No sé si... A ver, voy a habilitarte. Permíteme un minuto. Perdón, No Carlos, sé. creo que dice aquí en el chat que Jenny tiene algo de ruido de fondo, entonces que si ¿también? podemos leerlo. Listo. Entonces, la pregunta de Jenny es, en ese rol del sector privado, ¿cómo se contempla la alineación de iniciativas con proyectos de desarrollo que siguen socavando la naturaleza en los territorios, pasando de contextos de conflicto armado a otras dinámicas igualmente conflictivas? Esas dos preguntas, Jason, por favor. ¿Será que me puedes repetir la segunda pregunta? No la seguí muy bien. Ok, la segunda pregunta trata sobre el rol del sector privado. ¿Cómo se contempla la alineación de iniciativas con proyectos de desarrollo que siguen socavando la naturaleza de los territorios? Yo trato de interpretar porque creo que la pregunta está un poquito ambigua allí, pero es nuevas iniciativas, cosas que se quieren hacer nuevas actividades. ¿Cómo se alinean, cómo entran en relación con proyectos de desarrollo que ya están seguramente o que vienen, pero que siguen socavando la naturaleza? Socavando es precisamente afectando, destruyendo de alguna manera la naturaleza en los territorios, y eso hace que el conflicto armado pues se agudice, o sea, se generen dinámicas mucho más conflictivas.
Okay, great. Yeah, no. Ok, no, maravilloso. La entendí. La primera pregunta sobre la innovación y la educación. Me disculpo que esto no es un campo que conozco a profundidad. Puedo mencionar un par de ejemplos, sí, pero no conozco si son o qué tan exitosos o efectivos fueron. Entonces, realmente le puedo hacer seguimiento por email. Con gusto les puedo yo puedo hablar con un experto de educación y con gusto les puedo mandar la respuesta más adelante, pero sobre la segunda pregunta, muy interesante esa segunda pregunta y es extremadamente difícil responderla. Hablé sobre el proyecto que tuvo éxito, Fancies for Feet. Hubiéramos podido hablar sobre 6, 8 o 12 que no tuvieron éxito. En muchas formas estamos hablando de una alianza salvaje donde tenemos muchas agencias de desarrollo con muchos negocios trabajando. A veces funciona, a veces no. Yo diría que para darles un resumen muy breve. Yo diría que más o menos el 10% de ellas son efectivas y buenas, el 80% no hacen casi nada y otro 10% son los que mencionaste, que realmente le están haciendo más daño a la comunidad que bien. Y muchas veces es muy difícil conocer cuál va a ser el resultado cuando va a comenzarse un proyecto. Una de las cosas que yo creo que sí pudiera ayudarnos en este punto no es necesariamente tener un proceso de aprobación ni nada por el estilo, pero por lo menos un proceso de registro, alguna forma en que los académicos y los hacedores de políticas pudieran entender los diferentes proyectos que se están haciendo en un país o en una región y que entiendan cuáles son los impactos y el resultado de cada proyecto para que colectivamente podamos entender mejor cuáles de estos proyectos que compiten realmente son efectivos y cuáles no. Y también cuáles debemos hacerles rendir cuentas por sus consecuencias negativas, aunque fueron no intencionales. La primera riesga de un proyecto como este debe ser la misma que cualquier proyecto, no hacer daño. Esa debe ser la primera riesga. Entonces, tenemos que hacerlos rendir cuenta también, pero es una situación muy compleja y difícil y es un reto para implementar en la práctica. Ok, tal vez a mí me gustaría agregar algo sobre la pregunta del caso de la educación. Cuando empezamos este curso les comentamos que hace 1 año y medio hicimos un congreso con la red de GCTI, donde tuvimos una mesa específica para temas de ciencia y paz. Y allí, en esa oportunidad, Susana Vargas y yo pudimos hacer una ponencia donde habíamos hecho un sondeo muy genérico de las iniciativas de las universidades en temas de paz y allí propusimos una tipología que simplemente la voy a cortar rápidamente. Había iniciativas de las universidades, por ejemplo, desde cambios desde la administración central de la institución, es decir, las universidades creaban oficinas de paz para poder articular todo el conocimiento de paz que se producía en distintas áreas y disciplinas. Eso fue una manifestación que encontramos. La segunda era programas ya institucionalmente definidos por las mismas universidades como InnovaPaz en la Universidad Minuto de Dios, que tenían unos objetivos muy claros de cómo iban a llegar a unas poblaciones muy específicas, pero seguían siendo un nivel institucional. Luego encontramos otro tipo de iniciativas que son de programas de formación de opinión pública, de opiniones, pues, un poco basado en el conocimiento que producían las investigaciones. Y allí me acuerdo que teníamos este proyecto Paz de la Universidad de los Andes, cuyo trabajo es realmente hablar con los investigadores y las investigadoras y tratar luego de responder preguntas que hace la sociedad. Esa era otra forma como se manifestaban. Los típicos consultorios jurídicos que se vieron muy enfocados, especialmente en las facultades de jurisprudencia, digamos, a responder muchas preguntas de poblaciones afectadas por el conflicto y que querían, digamos, entrar en relación con, o pues ya fuera con la JEP o con otras instancias de justicia transicional que se crearon con el acuerdo. Luego había unidades académicas enfocadas en la generación de conocimiento para la paz. Digamos, se crearon muchos institutos de paz al interior de ciertas facultades
y trataban de ser interdisciplinario. Y por último, la oferta típica de académica formal. Nosotros en el Instituto Capaz logramos mapear varios programas de maestría y que se crean como a partir del 2005, 2007, 2008, según el registro del SNIES del Ministerio de Educación, y que llevan en su nombre el papel de paz, pero luego logramos hacer un trabajo un poquito más profundo de mirar qué universidades o qué programas, por ejemplo, en psicología, en historia, en literatura, en otros, tenían líneas de investigación en paz, y allí también hicimos un trabajo interesante. Bueno, eso, qué pena, pero era como, porque me acordé que hicimos ese trabajo y me parecía que era importante traerlo a colación para la pregunta que se hizo anteriormente. Bien, no sé si haya más preguntas, no sé si de pronto estudiantes, colegas, o si podemos entonces agradecerle a Jason y Alejandro. Una última pregunta. En relación, Jason, una pregunta en relación con temas de gobernanza global. La escala de la cual has hablado hoy reiterativamente es una escala país. Sin embargo, nosotros notamos que hay fenómenos relacionados con el conflicto que parten de temas globales. En el caso colombiano, por ejemplo, lucha contra el narcotráfico es un tema global. Por otro lado, por ejemplo, promoción, digamos, del capitalismo y la democracia es un tema global. Nosotros lo que tenemos es eventualmente algunos bolsillos en los cuales se exacerban las tensiones que crea el modelo. Y en ese sentido, hay algunos aspectos del conflicto que no se resuelven y no tendrían su resolución a nivel país, sino que eventualmente pasan también por otros niveles y por otros foros. Piensa en el Foro Económico Mundial, piensa en otros ámbitos donde aquello que es privado empieza a tener también su propia dinámica y su propia incidencia, digamos, en dinámicas locales intraterritoriales. ¿Cómo ves tú este tema de la gobernanza global frente a la paz y la exacerbación de bolsillos violentos en distintos lugares del mundo? Yeah, that's a very good Sí, question. muy buena pregunta. Muchas gracias por hacer esa pregunta, porque realmente lo lleva a un nivel o nos hace tratar de entender qué conexiones y qué se puede hacer sobre esto, especialmente cuando vemos la naturaleza tan cambiante de los conflictos en las sociedades globales. Anteriormente eran guerras entre estados, ahora las cosas han cambiado muchísimo. Estamos utilizando modelos muy viejos de paz y conflicto que de pronto no se aplican bien hoy en día o no son aplicables hoy. En ciertos niveles podemos ser cínicos acá si queremos y ver a las organizaciones como Gamma Firm o el Banco Mundial como organizaciones que nada que nosotros podemos hacer van a cambiar nada por el estilo. Sin embargo, yo y un par de otros profesores y otros practicantes, lo que hemos empezado a analizar es que estamos viendo nuevos lenguajes empleándose en estas instituciones y muchas empresas están utilizando un lenguaje diferente que se pueden utilizar para que puedan rendir cuenta a sus propias promesas de formas muy diferentes de lo que podíamos hacerlo hace 10 años. Cuando tenemos ya empresas hoy en día, la mayoría que están, son parte de ciertos acuerdos que dicen que ya quieren ser miembros más responsables de las sociedades, por lo menos esto nos abre la puerta a las conversaciones y eso no se podía hacer hace una década. Obviamente que todos conocemos que nada de esto es obligatorio, las empresas no lo tienen que hacer obligatoriamente, pero sí nos abre la puerta a la conversación y eso nos permite por lo menos intentar promover actividades y comprensiones que pueden por lo menos tratar de resolver parte de los problemas más agudos, aunque no podamos resolver las situaciones más crónicas que pudieron afectar esto en primer lugar. Jason, muchas gracias. Yo creo que con esta pregunta llegamos a la
a la finalización de esta conferencia, de esta sesión, agradecerte. Aplausos, sí, muchas gracias. Es que ahora los aplausos salen con un icono allí, entonces, pero nosotros los hacemos también directamente. Aquí, pues obviamente también en el chat agradecimientos para ti por tu charla. Agradecemos también pues que hayas tenido la deferencia de aceptar esta invitación y de empezar a compartir estos temas. Ya sabes que también, digamos, aquí ese es uno de, de nuestros intereses, es crear una comunidad de discusión sobre estos temas, especialmente porque tenemos personas que están en distintas instituciones relacionadas o bien creadas por el acuerdo de paz o bien, digamos, relacionadas con su ejecución. Y pues en estos meses de trabajo, bueno, realmente es un mes y medio, creo, del curso, hemos logrado como entre todos discutir y hacer unas aproximaciones muy interesantes y siempre nos interesa, digamos, contrastar con estas visiones un poco externas, comparativas, desde afuera, que nos permiten como entender más lo que está ocurriendo. Así que muchas gracias, esperamos tenerte pronto de nuevo por acá, si tenemos una nueva versión de nuestro curso, y agradecerte y seguir en contacto. Thank you so much for the No, invitation. gracias a ustedes por la invitación. Realmente fue muy divertido, fue increíble, especialmente con las preguntas y sesiones. Lo que más me gustó fue las preguntas y respuestas. Me hizo pensar muchísimo y me dieron muchísimas nuevas ideas a mí. Ojalá que yo les pude dar a ustedes un poquito más de contexto y entregarles valor a ustedes también. Y estoy muy entusiasmado de continuar esta conversación con ustedes y su equipo. Muchas gracias de nuevo. Maravilloso que tú disfrutaste este tema. Y la próxima vez vamos a tomar café colombiano también. Nos vemos la próxima vez. Y esperamos vernos en nuestra próxima sesión el día jueves en la hora normal, profesor Centeno, 5 de la tarde, ¿no? Correcto, correcto, Bueno, 5 de la tarde. muy bien. Muchas gracias. Hasta luego.